que son las experiencias cercanas a la muerte. Probablemente es uno de los temas de lo que más se ha escrito, de lo que más se ha publicado y de lo que más éxito han tenido los libros publicados al respecto. Perdón. Bueno, yo soy el doctor Javier Velasco, soy internista, aunque trabajo actualmente en la atención primaria, precisamente en un centro de salud de aquí de Las Rozas. Mi interés por las experiencias cercanas a la muerte viene desde hace tiempo porque ha sido una herramienta para mí lo de poder utilizar la explicación de estas experiencias a pacientes con mucho miedo a la muerte. Precisamente este es uno de los puntos que más constato continuamente en mi práctica clínica, que es probablemente el mayor miedo que pueda existir en una persona es el miedo a la muerte. Si conseguimos de alguna forma que ese miedo desaparezca, pues es increíble el cambio en la forma de vivir. Así que digamos que mi práctica médica está orientada sobre todo a ayudar a vivir sin miedo a la muerte. Y de ahí viene un poco todo lo que yo he trabajado sobre este tema. No tengo experiencia directa, ningún paciente me ha narrado ninguna situación de las que vamos a hablar hoy, ni tampoco las he sufrido yo. Veréis que me voy a ceñir bastante a las experiencias cercanas a la muerte relacionadas con médicos o estudios clínicos, sobre todo. No voy a hablar, aunque os pondré algunos casos interesantes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues sin más entramos un poco ya en el tema. Decía Platón, bueno, quería llamaros la atención, este es un cuadro del Bosco que se pintó en el 1500, está en el Palacio Ducal de Venecia, y este cuadro llama la atención cómo ya se plantea el hecho del túnel como el paso de una vida a otra. ¿De acuerdo? Esto es una cosa curiosa, la representación gráfica. Decía Platón que la cuestión de la vida después de la muerte es una de las probablemente cuestiones más importantes y trascendentales que se hace el ser humano, y que de tal manera debemos de abordarla con bastante juicio, intentando evitar todo lo que son ideologías. O sea, es decir, hacer una reflexión sobre esta cuestión, evitando en lo máximo posible, digamos, ideas personales, siendo lo más objetivo posible. Este es un poco el guión de lo que vamos a ver. O sea, vamos a hablar de un poco cuál es el concepto de la muerte. Hablamos de la muerte, pero realmente sabemos lo que es la muerte. Os puedo anticipar que como médico, o sea, a veces me ha costado saber si una persona estaba muerta. Bueno, haremos digamos, un contexto de lo que han sido las experiencias cercanas a la muerte, definiremos un poco este concepto, las características que tiene, las evidencias médicas a favor y en contra, cómo se han querido explicar las cosas, etc. Y los ensayos clínicos que hay al respecto. Entonces, si queréis, un momentito, voy a cortar el aire porque empiezo a hacer calor. Sí, eso. Y ya me quedo yo con el mando y si tenéis... Bueno, las experiencias cercanas a la muerte han sido, digamos, muy prolíficas. Personas de mucho renombre las han sufrido. Aquí tenemos Goethe, digamos, el Cervantes de la literatura alemana, Aldous Huxley, famoso por su libro de la isla, y El mundo feliz. El mundo feliz, gracias. Hemingway tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando era soldado en la Primera Guerra Mundial. Sufrió una herida grave, casi estuvo a punto de morir, y ahí tuvo una experiencia cercana a la muerte. Eso le cambió la vida. A partir de ese momento Hemingway, yo creo que empezó a ver las cosas de una forma como ya todos conocemos, su forma de pensar. Carl Jung, un psiquiatra, discípulo digamos, en la parte de psiquiatría, él era un discípulo muy importante de Sigmund Freud, pero la relevancia de Carl Jung es que fue el padre de lo que llamamos la psicoterapia transpersonal. Y lo fue porque en el año 1944 sufrió un infarto de miocardio, estuvo a punto de morir y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Ese punto es el punto de inflexión en su pensamiento y por eso es el padre de la psicoterapia transpersonal. Bueno, actores famosos como Peter Sellers también tuvieron un infarto y también vivieron una experiencia transpersonal. Un caso muy conocido es el de este niño, Colton Woolpo. Su padre es un sacerdote de la metodista, me parece que es, un predicador en Estados Unidos. Este niño fue operado de apendicitis y durante el proceso de la operación pues, se agravó la situación y tuvo una experiencia cercana a la muerte que meses después fue contando poco a poco a su padre. Se ha hecho una película al respecto de este estudio que
vamos, de este caso que es se llama la película El cielo es real. Es una película que ha batido récords de taquilla, ¿no? Bien, vamos a ver un poco qué es la muerte. Bueno, en medicina la muerte se entiende casi como un fracaso de la medicina. Cuando un paciente llega a la muerte es como que ya parece que se nos ha acabado un poco este punto de decir ya el médico no puede hacer nada. Y sin embargo esto creo que es un error. De hecho se evita hablar de la muerte. Generalmente en la población general nadie habla de la muerte. Parece como que eso es un tabú, ¿no? Y probablemente es el último tabú que nos queda en esta sociedad occidental, porque en la sociedad oriental el hablar de la muerte es mucho más normal, tienen como más normalidad, precisamente porque tienen un tipo de creencia, como veremos, distinta a la habitual en la parte occidental. Pero el hecho es que la muerte nos puede suceder en cualquier momento, es decir, nadie tiene una garantía de que en una fecha determinada tal, que va a vivir hasta entonces, puede suceder en cualquier momento y lo vemos en los accidentes, etc. Así que tenemos que empezar un poquito a normalizar el lenguaje sobre la muerte, porque veremos que hay evidencias un poco para normalizar esto, para no tenerle tanta prevención. Es cierto que las investigaciones clínicas están orientadas generalmente, como es lógico, pues a aumentar la longevidad de las personas. Hay muy pocas realmente relacionadas con la muerte, como veremos aquí de algunas, las más relevantes os las traigo yo. Entonces, haría falta un poquito aumentar este tipo de experiencias como las que yo traigo aquí para que se mejorara la percepción de la muerte, ¿vale? Bien, esta es la doctora Kübler-Ross. Esta es una psiquiatra suiza que emigró a Estados Unidos y allí hizo el desarrollo de su carrera profesional. La característica de su carrera profesional es que fue una mujer que se dedicó a atender a los moribundos. En su experiencia personal existen 20.000 casos y de esta convivencia con los pacientes moribundos pues ella recogió relatos y sensaciones y en libros escribió varios, pero aquí os pongo los que yo creo que son más interesantes, ¿no? Bueno, Elizabeth Kübler-Ross define la muerte de una forma que a mí particularmente me gusta mucho. Dice, la muerte no es más que el desprendimiento físico, es como la mariposa que se libera de su capullo. Se trata de una transición a un estado de conciencia superior, donde se continúa percibiendo, entendiendo, incluso dice riendo, y donde podrás crecer. Esto es un concepto que a mí me parece muy bonito, porque es verdad, ya lo veremos, o sea, de alguna manera hay muchísimos relatos de que esto se vive en las experiencias cercanas a la muerte. Lo veremos un poquito más adelante, pero es bonito decir, bueno, tenemos un cuerpo, el cual lo dejamos, pero algo de nosotros sigue más adelante, ¿no? Ella fue la que, digamos, estableció el modelo de duelo. Cuando una persona se encuentra cercana a la muerte, pasa por una serie de etapas, primero lo niega, después dice, ¿por qué a mí? Una especie de ira, después empieza a pedirle a Dios, déjame vivir algo más, hay una negociación, después una depresión, como que un abandono, ya no puedo hacer nada, y después viene una fase de aceptación, de empezar a entender que no pasa nada. Y entonces es cuando entran en una conciencia de paz y de comprensión, porque ya empiezan a ver que hay algo más. Esa parte es la parte que a mí me parece que más llama la atención. Yo he trabajado durante muchos años en geriatría y en pacientes de residencia y he visto estos momentos que son absolutamente conmovedores, son impresionantes. Bueno, digamos que ante la muerte existen varios puntos de vista o visiones, ¿no? O sea, podríamos decir la visión materialista es que con la muerte del cerebro se acaba todo. O sea, es decir, somos carne y aquí nos quedamos. Es un poco, a mí, no sé. Es verdad que existe, hay muchas personas que piensan así, pero a mí hay algo que me cuesta un poquito de entenderlo de esta manera. Esta quizás os suena un poquito más, o sea, es decir, es la visión de la inmortalidad condicionada, ¿no? Es decir, bueno, hay un cielo, pero si te portas mal, vas al infierno, así que a ver qué haces. Esto, a mí también, esto me educaron a mí de pequeño así, y esto me chirrió, o sea, me ha chirriado toda la vida, ¿eh? Y después está la que yo os decía un poquito, esta conciencia oriental, ¿no? Es decir, somos inmortales, nuestra alma es inmortal.
y nada nos condena, porque lo que hacemos con las vidas que tenemos son experiencias de aprendizaje. O sea, nadie nos condena. Si hacemos un error, si matamos a alguien, bueno, es algo que ya aprenderemos, de que eso no era correcto y ya lo veremos desde otra perspectiva, etc. Pero este es un proceso común continuo. Es el alma, digamos, desarrollándose en vidas sucesivas y en consecuencia aprendiendo hasta que vas entendiendo y ya llegas a un punto en donde ya no hace falta que pases por más vidas. Bueno, son opciones. Vamos un poquito a definir qué es la muerte. O sea, esto es un poquito así, pero la muerte, hay una muerte aparente, que es cuando un paciente pues, no tiene latido cardíaco y no respira, ¿vale? Esa es la muerte aparente. Oficialmente, todavía una persona no está muerta. Oficialmente. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber lesiones cerebrales irreversibles. Y entonces ahí ya sabes que la recuperación ya es imposible, porque esa persona va a quedar con secuelas. Esto se estableció en el protocolo de Harvard para definir lo que es una defunción en el 1968. Claro, no le hacemos electroencefalograma a todos los pacientes que vemos muertos, ¿no? Pero sí sabemos que un paciente que ha fallecido más de 30 minutos ya hay lesiones cerebrales. De hecho, cuando se para el corazón, o sea, tenemos exactamente 3 minutos para que a los 3 minutos de parar el corazón empiezan a haber ya lesiones cerebrales. Pero se hace una reanimación a cualquier paciente, salvo que haya una contraindicación o la familia exprese un deseo o lo que sea, hasta 30 minutos, excepto en los niños pequeños, que ahí es hasta el infinito, ¿no? O sea, lo das todo hasta que alguien te saca y te dice, oye, que llevas una hora y no hay nada que hacer, ¿no? ¿Vale? Bueno, para explicar un poquito más lo que es una experiencia cercana a la muerte, tendríamos que ponernos en una situación. Este es Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores, su imperio fue increíble, fue discípulo de Aristóteles, es un hombre con una cabeza impresionante, Alejandro Magno. Imaginaros que Alejandro Magno lo traemos hoy aquí, o sea, él está allí y de repente, de alguna manera lo plantamos aquí. Aquí existe internet, los aviones, continentes, viajes espaciales, en plan. Está aquí, duramos 20 minutos y ¡pum!, vuelve a su sitio, en este siglo. Y a ver cómo lo explica. ¿Por dónde empieza a explicar esa experiencia? ¿Vale? Esto es lo que quiero que a partir de este instante tengáis en vuestra cabeza para que entendáis la dificultad de una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, cómo lo explica. Hay muchos casos que simplemente deciden, no lo voy a explicar, porque no sé ni por dónde empezar, ahora lo veremos, ¿vale? Bien. Pero hay otro aspecto que quiero que también tengamos en cuenta. Ramón y Cajal decía, y esto para, digamos, los coaches de PNL les suele venir muy bien, dice, lo peor no es cometer un error, lo peor es justificarlo. Bueno, la medicina ha justificado muchísimo sus errores, muchísimo. Y entonces, os voy a poneros unos ejemplos. Bueno, esto es la física, no la medicina, pero para que veamos la ciencia oficial. Un señor, Aristarco de Samos, en el año 200 a.C., ya dijo, él, en esa época, que todo giraba alrededor del Sol. No como entonces se creía que todo giraba alrededor de la Tierra. Era la teoría egocentrista, ¿no? Todo giraba alrededor del ser humano, de la perfección de la naturaleza, la Tierra, somos los únicos. Bueno, se atrevió a decirlo en esta época. Bueno, hasta fijaros qué año Kepler no demostró de una forma contundente que era como él decía. Fijaros la cantidad de siglos que han pasado aquí. Bueno, esto es un error claramente de la ciencia mantenido por intereses. La Iglesia tenía interés en que se quedara la teoría egocentrista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ahora en la parte médica también había los casos de sangrías de los pacientes para quitarles los humores malos y tal. Y decían los médicos, ha muerto curado. Después de una sangría, claro, le han dejado, o sea, le han dejado sin sangre. Pero hay otras cosas más. Había una teoría a principios del siglo que propuso este señor, el doctor Metchnikoff, que fue precisamente un premio Nobel de Medicina en 1908, 2 años más adelante de Ramón y Cajal, en donde decía que todas las enfermedades tenían origen en la putrefacción que se producía en el intestino, y entonces que lo mejor era utilizar enemas
pues incluso enemas de tabaco, es que eran unas cosas peregrinas, pero las usaban, o curvas, y metían al paciente y le hacían unos lavados, unas curvas, pero lo peor es que se hacían incluso las colectomías, se quitaba el colon, como decir, quitemos el colon que se va a curar. Esto se estuvo haciendo, y se estuvo haciendo hasta en hospitales de una gran fama, la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota, en Estados Unidos, lo estuvo haciendo hasta mitad del siglo pasado, con lo cual hoy es una práctica absolutamente ya proscrita, ¿no? Pero fijaros más, o sea, la lobotomía prefrontal, o sea, quitarle un lóbulo frontal a un paciente, se utilizaba para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión, problemas de tipo psicológico, pues le quitaban un lóbulo frontal. Bien, esto también lo propuso precisamente un neurólogo portugués, Egas Moniz, que también fue premio Nobel de 1949. Tendríamos que revisar un poquito todos los premios Nobel, ¿no? Porque, bueno, y lo curioso es que 60.000 pacientes sufrieron esto que hoy es aterrador. O sea, cuando pensamos cómo se pudo hacer esto a los pacientes, pues se hacía, ¿de acuerdo? Es decir, la ciencia, y especialmente la medicina, se equivoca. Y se equivoca durante mucho tiempo y hace daño a los pacientes, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, decimos, lo que hoy consideramos un error, ¿pudo haber sido verdadero en su tiempo? Porque se hacía y lo hacía mucha gente. Pues realmente no, porque la ciencia no puede ser relativa, la ciencia tiene que ser objetiva, ¿de acuerdo? Con unos datos muy concretos. Así que lo que pasó es que fue una verdad útil. Bueno, pero eso no quiere decir que sea correcto. O sea, que tenemos que mirar las cosas desde una perspectiva que, si no tenemos algo para medir objetivamente, en principio tampoco tenemos por qué negarlo. O sea, la gente que dice que las experiencias cercanas a la muerte, ya lo veremos, son por una serie de cosas y que no tiene que ver nada con el alma y cosas de ese estilo, están diciendo una cosa que no pueden ni demostrar realmente, como lo veremos. O sea que tampoco se puede rechazar una cosa simplemente por el hecho de que no la puedas medir, ¿de acuerdo? Hay que tener esta perspectiva de mirar los dos lados, ¿eh? Bueno, las experiencias cercanas a la muerte, la primera descripción, porque esto probablemente existen desde que el hombre está en la Tierra, o sea, desde hace 3 millones de años aproximadamente. Lo que pasa es que no están recogidas. La primera que se recoge es en el libro de Platón, en el libro 10 de la República, pues lo que llaman el mito de Es un soldado griego que en una batalla pues sufre unas heridas graves y está tirado en el campo de batalla y lo van a llevar a la pira funeraria para quemarlo. Cuando está en la pira, pues va y se despierta. Y empieza a contar lo que se recoge como una experiencia cercana a la muerte. Es verdad que este mito de aparece en otros escritos y tal vez sea un poquito una fábula. No se sabe si eso es verdad o no. Pero bueno, el hecho es que ahí está recogido. ¿De acuerdo? Bueno, esta imagen es un poco, en cierto homenaje a Elizabeth Kübler-Ross, que es como que la muerte es un amanecer, ¿no? O sea, me gusta esta imagen porque para mí es una forma muy bonita de describir la muerte, un amanecer. Vale, antes de entrar en la definición, quería contaros con qué frecuencia se ven las experiencias cercanas a la muerte. Pues fijaros que en un estudio que se hizo en 1982 se encontró que había una respuesta afirmativa en el 15%. Se calcularon 8 millones de americanos que se reconocían haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Esto es una cantidad brutal de personas. Pero hay otro estudio en 1976 en China en donde se recoge el 42% de los entrevistados confesaban que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Y el doctor Kenneth Ring, que ya veremos un poquito más adelante, igual que el doctor Samón, también recogieron un 40% confirmando un poco este estudio. Es decir, esto es una experiencia impresionante, eso es como casi la mitad. Una persona de cada 2 que fallecen o tiene un acto de muerte y vuelve, tiene una experiencia cercana a la muerte. Esto fue lo que levantó un poquito las señales de esto es así, impresionó estos datos, porque estos son 2 autores muy prestigiosos. Este es el doctor Bruce Grison. Es el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Este es uno de los grandes expertos en experiencias cercanas a la muerte. Él es el creador de una tabla de 16 ítems que se valoran 0, 1 y 2 para ver si un paciente ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Son preguntas sobre distintas áreas.
Así que si son 16 y da 2 en todo, tendríamos 72 aproximadamente, me parece, o no, 32, perdón. Y entonces se considera válida una experiencia cercana a la muerte cuando da una puntuación de 7. Esta es la primera y única escala que existe hoy para medir una experiencia cercana a la muerte. Hasta entonces era todo un poco una entrevista y lo que uno decía, ¿no? No había forma de medirlo de una forma objetiva, ¿vale? La definición de experiencia cercana a la muerte que hace este experto, el doctor Grayson, dice: no hay un acuerdo universal, primera cosa, es decir, no está establecido cuál es la definición de una experiencia cercana a la muerte. Este es un poco el origen del problema. Pero generalmente está entendida como una situación inusual, a menudo muy vívida y realista, que produce un profundo cambio vital, que sucede en algunas personas, no en todas, y que, aquí viene un poco el punto, que han estado o bien fisiológicamente cerca de la muerte, como en una parada cardíaca con o sin muerte cerebral, o en cualquier situación de amenaza de la vida. Por ejemplo, una persona que se cae de un puente. Antes de llegar a matarse, por ejemplo, igual cae al río y no se mata, pero puede tener de la sensación de muerte inminente una experiencia cercana a la muerte, y ha habido casos así. ¿De acuerdo? O sea que no es necesario tampoco estar clínicamente muerto, sino tener la sensación subjetiva de que vas a morir, para que eso te pueda producir un efecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son dos doctores, ese es el doctor Raymond Moody y el doctor Eben Alexander. Esta es una foto que a mí me gusta porque este fue, como lo veremos ahora, el que estableció los criterios o su experiencia. Fue el primero en hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Hasta entonces no están del todo bien recogidos. Pero el doctor Raymond Moody hizo, digamos, un estudio en 150 pacientes y publicó sus resultados en 1975. Y eso fue la primera vez que académicamente un médico plantea una situación así, que hasta entonces no se hablaba en medicina de ello, ¿de acuerdo? Y el doctor Eben Alexander es un neurocirujano muy famoso de Harvard, en Estados Unidos, que era un crítico absoluto de lo que eran las experiencias cercanas a la muerte. Era de estos de los que somos carne y cuando muramos, pues aquí se acabó todo. Pero lo que son las cosas de la vida, pues tuvo una meningitis en su hospital y entró en coma. Y cuando llevaba una semana en coma, en una situación clínicamente dramática, porque sus compañeros veían que el cerebro estaba absolutamente destrozado con la meningitis, pues ya decidieron que lo iban a desenchufar, porque las lesiones ya podrían ser irreversibles, etc. Justo cuando lo iban a desenchufar, despierta. Tiene una recuperación de su meningitis espectacular que no se explica clínicamente por el tratamiento, algo pasó. Y a partir de ahí él empieza a narrar su experiencia. Esto ha generado un libro, que es la prueba de que el cielo existe, y se ha hecho famosísimo. Este es el último caso de un médico que cuenta, de un médico que era absolutamente crítico, de repente se ha pasado al otro lado después de él vivir una propia experiencia cercana a la muerte. Bueno, Raymond Moody dijo: las características que me refieren los pacientes son muy constantes. O sea, casi los 150 pacientes me cuentan la misma historia, son casi las mismas características. Y aquí yo voy a hacer un poco un énfasis en las que me parecen más importantes. La primera es que el paciente tiene una conciencia clara de que está muerto. O sea, tiene la sensación de que está muerto. En lo que contó Raymond Moody. Ahora veremos que algunas cosas han cambiado. La sensación de túnel, que es muy conocida. Después, digamos que se encuentran fuera del cuerpo y no tienen limitaciones, atraviesan paredes, pueden estar en sitios a distancia, es decir, es como que están en una dimensión que a nosotros nos cuesta mucho entender, ¿de acuerdo? Solo con pensar en una cosa ya están allí, pero en el mismo instante, o sea, es una cosa muy difícil de explicar. Bueno, pasan por una comprensión de toda la vida, etc. Y digamos que se encuentran con una luz y un punto sin retorno. Es decir, ellos notan, cuando están teniendo la experiencia cercana a la muerte, se acercan, empiezan a vislumbrar lo que es más allá de la muerte, y en un momento dado notan como que hasta aquí has llegado, si pasas ya no vuelves. Ese punto lo cuentan mucho, el punto sin retorno. Y después, otra de las cosas importantes es que la experiencia es de una profundidad de tal magnitud que les cambia la vida, ya lo veremos también más adelante,
de una manera muy profunda. Hasta incluso 20 años después de una experiencia cercana a la muerte, los pacientes siguen teniendo esa conciencia de ese instante que les ha cambiado su vida de muchas maneras. Y sobre todo es esto, es inefable, lo que yo os decía de Alejandro Magno. ¿Por dónde empiezo yo a contar? Decía Eben Alexander que no existían palabras en su vocabulario, un hombre muy culto, un médico famoso, un neurocirujano americano, que no encontraba palabras para poder expresar lo que él había vivido. Le costó muchísimo encontrar palabras para que los demás pudieran entenderme. Esto es una cosa importante. Bueno, como os decía, se han encontrado que incluso persisten los inalterables los recuerdos después de 20 años. Fijaros, ¿os acordáis nosotros ahora mirando para atrás, 20 años para atrás? Yo la verdad es que me acuerdo de pocas cosas. O sea, lo profundo que tiene que marcar la experiencia para mantener el recuerdo absolutamente inalterable. Vale. Después, otra de las cosas es que no se puede decir quién va a tener y quién no va a tener una experiencia cercana. Eso es algo que no se sabe. Y pues no hay diferencias ni en edad, ni en sexo, ni en raza, ni en religión, ni en grado espiritual. O sea, es algo que realmente es muy común a todas las personas, independientemente de un montón de factores. ¿De acuerdo? Vale. Estos son los doctores Melvin Morse y Atwater. Estos son los dos grandes expertos en las experiencias cercanas a la muerte de un colectivo que a mí cada día me impresiona más, que son los niños. Porque son como ángeles. O sea, y estos han estudiado las experiencias cercanas de las muertes en este colectivo, en los niños. Y entonces, fijaros qué detalles encuentran. Hasta el 85% de los niños. Es como que todavía están ahí. O sea, es como que van otra vez a casa, ¿no? Y todavía se acuerdan de la casa, ¿no? Por eso es tan alta la frecuencia, ¿no? Incluso en niños de 6 meses se han encontrado experiencias cercanas a la muerte que después, cuando han crecido, etcétera, ya han podido hablar, han empezado a contar esto poquito a poco. Los niños lo cuentan esto. Si escuchamos a los niños, sobre todo a los niños pequeños, de hecho han aparecido ya relatos en los periódicos, como recuerdan vidas pasadas, ¿no? Hace poco, un niño que decía que era una señora de color americana. Esto son referencias, ¿no? O sea, ¿cómo puede un niño tener un recuerdo así? Es porque probablemente esto que os digo, de que somos almas, que vamos encarnándonos en personalidades, aprendiendo, morimos y decidimos que tenemos que seguir aprendiendo, volvemos desde nuestra casa, nos encarnamos otra vez. Pues eso es un poco lo que puede explicar el por qué los niños son, digamos, tienen tanta frecuencia de esto. Pero también ha habido casos de experiencias cercanas a la muerte en niños durante el parto. Fijaros en esto. Y después que las características son similares a las de los adultos. O sea, no hay unas experiencias cercanas a la muerte de los niños. La cuestión es, la diferencia es en cómo se explican. Los niños explican las experiencias cercanas a la muerte como niños, y los adultos como adultos. Esa es la única diferencia. Pero si analizamos las características, en el relato aparecen las que dijo Raymond Moody. ¿De acuerdo? Bueno, vamos un poquito ahora a la parte de las explicaciones médicas que dice la ciencia y tal. Dice la ciencia, esta que dice que somos carne nada más. Bueno, esto es una fantasía creada porque desde que Raymond Moody empezó a sacar el tema y tal y cual, se ha hablado tanto, se habla que todo el mundo ahora mismo, cuando le da un poco así, ya cuenta su historia, su experiencia. Bueno, ya veremos ahora en las siguientes, pero resulta que no. Resulta que es que hay gente que contaba experiencias cercanas a la muerte antes de Raymond Moody, son iguales que las de después, o sea que esto no se sujeta mucho. Son recuerdos del nacimiento. Esto lo dijo Carl Sagan. ¿Os acordáis de Carl Sagan? Bien, a mí me parece un divulgador científico impresionante. Era muy fan absoluto de él. Él dijo, no, esto de la experiencia cercana a la muerte, en realidad es eso del túnel, es el recuerdo del momento del parto, el canal del parto y tal y cual. Bueno, ha habido experiencias cercanas a la muerte de personas nacidas por cesárea, por ejemplo, o sea, lo cual ya choca un poquito con esto, ¿no? Después viene la famosa historia de la hipoxia, la hipercapnia, es el aumento de CO2, cuando de repente una persona pues tiene una parada cardíaca, no respira, pues tiene baja de oxígeno y le sube el CO2 y tal y cual. Bueno, la cuestión aquí es que cuando se han hecho estas situaciones un poco artificialmente, se ha visto que efectivamente se provocan situaciones
parciales de lo que es una experiencia cercana a la muerte, no todo el cortejo, no toda la narración de la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Por ejemplo, se puede tener una situación de sensación de desdoblamiento del cuerpo, ¿de acuerdo? Pero no está asociada a la sensación de muerte que uno tiene, la conciencia de muerte, que ve su cuerpo muerto y no pasa nada, etc. Hay un montón de cosas más, ¿no? Es simplemente pues que la sensación esta de separación del cuerpo, ¿no? La experiencia extracorporal. O sea, ¿vale? Otra cosa es, por ejemplo, con la ketamina, que se utiliza como anestésico, la ayahuasca, el LSD, las hipoglucemias, alteraciones metabólicas, pero ahí lo que se produce son estados de alucinación. El estado de alucinación es como que de repente estás viendo algo extraño que tal, pero no tienes esa sensación de paz, ese proceso, ni tienes la sensación esa de poder estar en distintos sitios a la vez. Es simplemente que estás en un escenario en donde estás como en un estado surrealista, de alguna forma, con unas percepciones. Es verdad que ves colores, es verdad que tienes sensaciones táctiles extrañas y cosas así, pero es como algo muy fugaz y que desde luego no deja impronta, ni te produce un cambio en tu forma de pensar, ni muchísimo menos. Es una alucinación momentánea, se va a la alucinación y se acabó la historia. Otra cosa son los neuromoduladores, pues dicen, bueno, vamos a ver, una persona que está en una situación de parada cardíaca, de muerte inminente, no sé qué, es un estrés cerebral que produce una liberación de adrenalina y de endorfinas, que aquello se pone hasta la bola de neurotransmisores y eso es lo que produce esa paz y tal. Y es verdad, las endorfinas producen paz y hay situaciones en la adrenalina en donde puedes tener incluso sensaciones también extracorporales, pero aquí también sucede lo mismo, solamente son aspectos parciales, ¿de acuerdo? Hay otra cosa que es, digamos, la neurofisiología. Cuando nosotros estimulamos una zona del cerebro paritotemporal con unos electrodos, tenemos una clara sensación de desdoblamiento, una experiencia fuera de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, pues no pasa nada, es una experiencia, pero le falta, otra vez os vuelvo a decir, la sensación de que estás muerto. Cuando tienes un estimulador aquí, tú notas que te desdobla, pero cuando estás en el otro lado no tienes la conciencia de que estás muerto. O sea, simplemente ves una persona que se parece a ti muchísimo, pero nada más. Eso es una experiencia extracorporal. Vale. Y después existe el modelo multifactorial, donde dice, no, esto es esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Vale. Incluso este modelo, que no deja de ser teórico, porque todo esto no se ha podido demostrar que haciendo algunas de estas cosas, incluso todas, se produzca un relato como una experiencia cercana a la muerte, ¿vale? Bueno, esto es lo que ya os he estado comentando y así vamos a avanzar. No quiero tampoco excederme muchísimo en el tiempo. Vamos a ver los efectos positivos de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, primero es el cambio permanente y profundo de las creencias. Esto es algo importante. Hay un aumento de la espiritualidad. Hay una preocupación por los demás. O sea, dejan de preocuparse por sí mismos y se preocupan muchísimo por los demás. Curiosamente, tienen un aprecio hacia la vida. Cuando uno dice, bueno, no tengo una experiencia tan bonita, lo que querrá es a ver si me pillo un coche y ya me voy a donde he visto que era tan bonito. ¿Vale? Pues no, el número de suicidios es bastante menos. Y hay una cosa que esta es la parte que me gusta, que es se pierde el miedo a la muerte, se vive de una manera muchísimo más relajada. Se quita este sentido de la competitividad y del materialismo, se hace uno mucho más flexible, confía más en las personas, porque entiende que incluso la persona que se porta mal con ellos, en realidad no lo hace por mal, lo hace porque no ve más allá. Es como que le falta esa conciencia, ese aprendizaje. O sea, ese aspecto de la comprensión de las personas ayuda muchísimo. O sea, cuando alguien te hace daño, si tú le ves como decir, no me está haciendo daño a mí, es que no sabe actuar de otra manera o tiene otras circunstancias, eso es que te ayuda muchísimo hacia el entorno. Y les pasa a ellos. Y después tienen este aspecto del amor incondicional. O sea, el amor incondicional, que es tan difícil de entender en nuestro mundo actual, ellos lo describen de una forma increíble. ¿Cómo se puede llamar? Pues bueno, probablemente como amamos a los hijos, ¿no? De alguna manera. O sea, da igual como lo que hagan, o sea, que seguimos amando de la misma forma. Y esto es que dura muchísimo tiempo. Vale. Hay una cosa que es también llamativa. Son estas voces internas. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte
parece que abren un canal, parece que son canalizadores en una frecuencia muy alta, y esto no se ha investigado suficientemente, porque todavía la palabra canalización en medicina, uy, este se ha ido un poquito la pinza. Pero es cierto que tendremos que empezar a hablar de este tema, porque incluso psiquiatras muy famosos, como el doctor Brian Weiss, ha recibido canalizaciones, con lo cual, y lo cuenta en sus conferencias. Esto es un aspecto que es importante, porque las personas cuentan que oyen voces, oyen mensajes, pero no son los delirios de los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos son personas que dicen, me está hablando el diablo, estoy oyendo... O sea, son delirios que en la narración, efectivamente, uno se da cuenta de que es algo que no está bien, es una cosa rara, rara generalmente, aunque pueda tener cierta lógica. Aquí es como, de alguna manera, digamos, como mensajes que reciben. A veces los transmiten, por eso ha habido personas con experiencias cercanas a la muerte que han empezado a dar conferencias y a transmitir los mensajes, porque necesitan pasarle este aprendizaje a los demás seres humanos. Bien, y eso no tiene que ver nada con lo que os decía de las alucinaciones psicóticas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir un poquito. Yo me quedo con este aspecto de las canalizaciones. Cuando se abre esto, las personas que hacen meditación también a veces llegan a este punto en donde puede tener una recepción de mensajes, cuando llegan a unos niveles muy elevados. Bueno, y no todo es positivo en las experiencias cercanas a la muerte. Hay experiencias cercanas a la muerte negativas, pero son en un porcentaje muy bajo. Realmente es en el 3%. Y esto es, digamos, también los efectos negativos de las personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte. Dicen que tienen dudas sobre su salud mental. Lógicamente dicen, yo esto, ¿qué me ha pasado? ¿No? Tienen temor a ser rechazados o ridiculizados por el sistema, porque cuando ellos empiezan a mandar la cara, daño cerebral fijo en el episodio que ha tenido y tal, ¿no? Después tienen problemas con la familia. Si el entorno no es sensible, con la familia dice, este está más para allá que para acá y tal. Incluso cuando vienen a los médicos y dicen, mire, yo es que he tenido experiencia tal, te voy a dar un Valium alguna vez, o sea, no hay sensibilidad realmente. Después está este conflicto de querer volver, o sea, realmente uno no tiene miedo a la muerte, pero sí tiene un decir, bueno, cuando llegue mi hora, pues qué bien, ¿no? O sea, tiene como una gana de volver. Vale, y después se dan cuenta de que hay una serie de... Ellos entienden esas limitaciones de los seres humanos, o sea, es decir, han roto ya una serie de barreras y sin embargo entienden que las otras personas pues las tienen, ¿no? O sea, es como si de repente una persona que ha sido pobre y se ha rodeado de un entorno pobre, le toca la lotería y tiene 120 millones de euros, ¿vale? Entiende perfectamente, si no le cambia la cosa mucho, que los demás, pues porque él también ha sido pobre, ¿de acuerdo? Entonces este es un aspecto que ellos tienen, ¿no? Y lo que sí llama la atención es que hay una mayor tasa de divorcios. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces las parejas se hacen por razones que no son las que deben. Entonces, cuando uno ya empieza a entender el sentido de su vida y tal y cual, empieza a entender, igual descubre que la mujer que ama y no sé qué, o el hombre, pues es el que está a su lado y da gracias, o también se da cuenta de que no es la persona adecuada porque no le sigue o lo que sea. Bueno, la cuestión es que hay más tasas de divorcio. Bien, hasta ahora, todo lo que se sabía de las experiencias cercanas a la muerte eran, digamos, retrospectivas, eran recogidas de narraciones, de pacientes, incluso muchos años después de haberlo tenido, con lo cual ahí hay un tutti frutti de esto realmente, no sé si ya se lo ha inventado, si ya ha oído más cosas, si ha metido más de su cosecha personal en la propia experiencia. Bueno, no era una cosa, digamos, así a menospreciar, pero realmente hacía falta un estudio científico, riguroso, metodológicamente correcto y prospectivo. Entonces, el doctor Pim van Lommel, danés, pues cardiólogo, escogió un modelo que desgraciadamente es bastante frecuente, son las paradas cardíacas, o sea, es una causa muy habitual de muerte. Y publicó su estudio en una revista que es el Lancet. Esta revista es una revista muy, muy prestigiosa en medicina, donde realmente para publicar tienes que hacer las cosas muy bien.
y es la primera vez que en el año 2001 se publica algo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte, ¿de acuerdo? Así que ese fue un hito muy importante para empezar a normalizar y que los médicos tomaran conciencia de estas experiencias. Bueno, esto se hizo en 10 hospitales, intervinieron 344 pacientes consecutivos que fueron resucitados tras una parada cardíaca, y fue un estudio longitudinal donde se compararon en este estudio, digamos, el cambio de vida entre los que habían tenido las experiencias cercanas a la muerte y los que no habían tenido las experiencias cercanas a la muerte en un periodo de 2 y de 8 años. ¿Vale? Bueno, no había características diferenciales, y lo que sí quiero llamar la atención es un poco esas características de Raymond Moody, ¿no? O sea, la conciencia de estar muerta era lo más frecuente, también junto con estas emociones positivas de las experiencias, ¿de acuerdo? Esto es un poco la recogida de las características de Raymond Moody. O sea, se ven, aunque hay unas que se ven muchísimo más. Vale, esto es para que veamos un poco a los 2 y a los 8 años las diferencias que hubo en distintos aspectos, que aquí se ven mejor. Había cambios en los aspectos sociales, en los aspectos religiosos, en fin, las características que ellos decían, sí había un cambio realmente en la forma de vivir de los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Vale. El porcentaje de pacientes era del 12%, creo que estaba por aquí puesto en algún sitio. Bueno, 12%, que era un poco y este es el segundo estudio que hizo este doctor, Samparnia, en la Universidad de Southampton. Este es ahora mismo, como veremos inmediatamente, la persona que dirige el mayor proyecto de investigación en experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista clínico. Él también escogió pacientes con parada cardíaca, y lo que hacía era establecer la escala de Grayson como criterio de si era una experiencia cercana a la muerte o no, ¿de acuerdo? Y lo que él decía es, bueno, vamos a mirar los parámetros fisiológicos, a ver si es un poco esas teorías que hablábamos, que os mencionaba antes, de si era por la hipoxia, entre unos y otros. Bueno, fijaros que solamente 63 supervivientes reclutados, el 11%, habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Esto ya es un porcentaje bastante más bajo de los 40 y tantos % que veíamos antes, ¿de acuerdo? Y ya os anticipo que no hubo diferencias fisiológicas entre los que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y los que no, ¿vale? Y estas son las características, ¿de acuerdo? Fijaros esta característica que os mencionaba antes, ese punto de no retorno que todos contaban, ¿no? O sea, es decir, su experiencia hasta un momento en donde ahí había un límite. Esto es un dato que, en fin, debe ser impresionante, ¿no? Encontrarte en ese punto y decir, bueno, yo qué sé, pues no sé, pues yo sigo para adelante, ¿no? O sea, no quiero volver. Y le dicen, no, porque tienes una misión, ya veremos un caso muy bonito, tienes una misión que seguir haciendo, ¿no? Esto es un poco las enseñanzas de por qué estamos aquí, más que el por qué, para qué estamos en esta vida, ¿no? Vale. Bueno, esto es para deciros que no había diferencias en las cosas, ¿de acuerdo? Y en otros estudios que se hicieron también prospectivos, por distintos aspectos, utilizando el mismo modelo de parada cardíaca, pues 10%, 23%, los porcentajes ya van siendo en este rango. Bueno, esto es un poco el proyecto que os digo, se llama el Human Consciousness Project. La fundación detrás de este proyecto es la Horizon Research Foundation, y ha hecho dos grandes proyectos. Uno es el proyecto AWARE y el otro es el Brain One. O sea, como ahora os mostraré, se acaba de publicar en diciembre pasado, es decir, está recién caducito, y este se está desarrollando todavía. Este es el doctor Samparnia, aquí ya con menos pelo. Bueno, este cardiólogo es un cardiólogo de estos que dicen, yo lo voy a demostrar, pero que no quede duda. Y se le ocurrió lo siguiente. Él decía, como había hecho el estudio previo, sí, los pacientes que tenían una experiencia cercana a la muerte decían, sí, yo he visto cómo la enfermera me intubaba, el médico hablaba de no sé cuánto, contaba como todo el escenario. Y entonces este Samparnia dice, bueno, lo voy a poner más complicado. Entonces decidió, para comprobar si los pacientes realmente salían del cuerpo y veían las cosas desde el techo, poner unos televisores, pero no mirándolo así, o sea, desde abajo, sino mirándolo hacia arriba, con una serie de señales.
que eran los que le servían después para preguntarle, ¿vio la señal tal? O sea, a mí me hace gracia porque la experiencia realmente, algunos, digamos, investigadores aplauden esa rigurosidad, pero yo digo, una persona que está teniendo una experiencia espiritual de esa magnitud se va a fijar de si aquí hay una cruz y aquí hay una estrella, o sea, a veces somos ridículos, o sea, yo siento un poco esta sensación, queriendo ser tan, nos volvemos campanas, o sea, ¿vale? Bueno, esto es un poco ese aspecto de Santa Ana en querer buscar, es decir, la ciencia está bien que sea rigurosa, pero no puede perder el sentido de lo que está investigando, o sea, no está investigando una experiencia material, no está investigando algo de Superman, estamos investigando una experiencia espiritual impresionante. No se le pueden poner señales escondidas debajo de la alfombra a ver si las ve y tal. O sea, eso es un poco a mí. Pero bueno, lo interesante de este proyecto es que, como os digo, se ha publicado en esta revista muy prestigiosa también en diciembre del año pasado. Es decir, somos los primeros en saber los resultados. Desde luego de las rotas. O sea, vale. Y este estudio se inició en 2008 hasta 2012. Se hizo en la Universidad de Southampton, aunque ahora está en Stony Brook, en New York, y bueno, colaboró en esto. Y es el mayor estudio prospectivo. 15 hospitales, sobre todo americanos e ingleses, creo que hay un austriaco, y 2.060 pacientes consecutivos con parada cardíaca. Un volumen de pacientes impresionante. Hay que sincronizar muy bien para que haya características similares. Sobrevivieron un 16%. Fijaros que realmente, a pesar de los avances, la cantidad de gente que se muere, o sea, que llegan a ese límite igual y dicen, yo ya no vuelvo. O sea, que, bueno, aquí, ¿sabes? De los que no han vuelto, después que nos han tenido que decir, bueno, no voy ni para contarlo. Vale, bueno. ¿Qué con las ganas? Bien, y aquí encontraron un 9%. O sea, ha sido tan riguroso, que solo el 9% las dan como bien de mejor. Habrá que poner aquí, claro, no hay forma de medirlo, los que se han callado, porque he dicho, no sé ni por dónde empezar, el digerir la emoción, igual dentro de 3 años empiezan a entender lo que les ha pasado, ¿no? O sea, no sé si os pasa a vosotros que cuando tenéis una emoción muy fuerte, a veces, a mí me pasa, yo no sé cómo empezar a contarla, o sea, es decir, tengo que calmarme un poquito para poder elaborarla, ¿no? Pues imaginaros una cosa así, porque a veces necesita un cierto tiempo, ¿de acuerdo? El sistema, como os decía, es muy riguroso en algunos casos. Se han pasado 4 pueblos y han utilizado la escala de Gleason y estas pantallas que contaron, ¿vale? Bueno, este es el doctor Eben Alexander, este es su famoso libro y ya os he contado la anécdota, ya voy terminando. Ese es el caso, es un caso muy interesante. Esta doctora, la doctora Mill, es una directora del departamento de traumatología y ortopedia de una universidad. Una gran deportista, igual que su marido, se fueron a Canadá. Y el marido ese día no quería salir y ella, como le gustaba mucho la naturaleza, se fue en kayak. Y estando en el río, en el kayak, sufrió una voltereta y, digamos, se semi-ahogó. La rescataron y contó su experiencia cercana a la muerte que tuvo en el momento en donde se estaba ahogando. Su experiencia consiste en que ella vivió todo ese proceso, etc. Encontró a unos seres que le dijeron, tienes que volver porque tienes que cuidar de tu hijo. Creo que entonces, no sé qué edad tenía, pero era pequeño, y porque va a morir. Y entonces ella, cuando de repente sale ya a la vida, ese mensaje de que tu hijo va a morir y que tú lo tienes que cuidar, imaginaros, ¿no? O sea, bueno, puso todos los medios habidos y por haber para que su hijo no tuviera ningún accidente, pero su hijo fue finalmente 12 años después atropellado. Pero esa era su misión, cuidar a ese niño. Lo escribió en este libro y es impresionante. Ha cambiado muchísimo la vida, se dedica a dar conferencias y a transmitir un poco este mensaje de paz y de amor, etcétera, que tenemos que aprender. Bien, otro caso famoso es el de una cantante y autora de canciones, Pam Reynolds, americana, no sé si alguien la conoce, yo no la conocía. Bueno, Pam Reynolds tenía un aneurisma cerebral de estos que te dan miedo, de los que dicen, como lo toque, va a explotar. Y nadie la quería operar. Pero un cardiólogo, el doctor Sabón, que ya habéis visto que ha publicado un trabajo sobre esto,
le dijo, se me ocurre una cosa. Tengo un amigo, que es este doctor, el Spencer, que es buenísimo neurocirujano. Pero como yo estoy acostumbrado a, digamos, a operar en situaciones en donde yo puedo parar el corazón, una circulación extracorpórea, y bajamos y hacemos una hipotermia y te dejamos congelada, en ese momento en donde no hay circulación cerebral, porque hemos hecho una derivación para que si explota no se ponga aquello a sangrar, te vamos a operar. Y entonces lo que hicieron fue pues, poner unos electrodos cerebrales, no sé qué, y la operación fue un éxito, pero fue la primera intervención de un aneurisma que se hacía en una persona muerta, congelada. La volvieron a calentar y salió adelante. Bueno, Pam Reynolds murió 10 años más tarde, pero de la cirugía salió perfecta y fue un éxito rotundo. Aquí tenemos como Hamlet, para que se sepa su profesión, pero este hombre es un virtuoso y este cardiólogo muy ingenioso. Pero Pam Reynolds tuvo una experiencia cercana a la muerte. Ahora fijaros, están los científicos diciéndose, bueno, vamos a ver, la experiencia cercana a la muerte es cuando ya está muerto el cerebro, o es unos poquitos minutos antes, o es cuando ya se ha recuperado. Están en esta disquisición. O sea, yo es que todavía, bueno, no sé, a mí se me han pelado. O sea, bueno, por tratar de entender cuando se desesperan, porque no entienden. Y entonces aquí, que realmente estaba en una situación de muerte cerebral con electroencefalograma plano, parada cardíaca y sin respiración, muerte, Pam Reynolds contó toda la cirugía. Lo que le hacían, no sé cuánto, implantes, no sé, todo el proceso. Es decir, es evidente que estaba narrando cosas cuando ella estaba realmente muerta. Esto pone de los nervios a los científicos estos de que si es un minuto antes, un minuto después, porque esta es la única experiencia en donde se constata que la persona está en muerte cerebral. Así que esto es un caso de los que tantos hay en medicina que no se explican. Esto es una paciente, Anita Murjani, que es una hawaiana que tenía un linfoma de Hodgkin. La habían tratado, en fin, con 1000 cosas y no respondía. Era claro que se moría. Pero en un momento dado, ella tuvo una pérdida de conciencia y una experiencia cercana a la muerte. Y la experiencia cercana a la muerte fue realmente preciosa, porque le dijeron que no se preocupara, ella iba a volver y que sí iba a curar. Un linfoma Hodgkin que estaba desahuciado, que lo habían intentado todo y que no había respuesta. Volvió, contra todo pronóstico, empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. La revisaron los médicos y no encontraron ningún rastro de la enfermedad. Un milagro, podemos llamarlo milagro, es decir, esto no tiene explicación médica. Y sin embargo, pasó. Esto es una cosa que a mí me fascina, este caso. Aquí la tenemos, fijaros. Bien, este es Peter Fenwick, que es el presidente de la fundación que sostiene este proyecto de la conciencia tan importante. Ya estoy terminando. Y este es el doctor Kenneth Ring, que, digamos, lo importante es que fue cofundador de una organización que es la organización más fuerte que hay para el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, es la IANDS. Esta es Jan Corcoran, actual presidente de la International Association for Near Death Studies. Es una enfermera militar, teniente coronel del ejército americano. Es decir, bueno, ya la veis que... Bien, lo bonito de su historia es que como enfermera estuvo en el frente de Vietnam. Y entonces ella empezó a vivir, que hasta entonces no sabía nada de lo que era una experiencia cercana a la muerte, las narraciones de los soldados que habían estado en situaciones comprometidas, vitales, ¿no? Tanto porque estaban casi muertos, ya habían tenido paradas, como los que en situación de que creían que morían, pues habían tenido las experiencias y se las contaban a ellos. Y ella empezó como a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, fue evolucionando y ahora es una de las investigadoras más importantes en el área de las experiencias cercanas a la muerte en personal militar. Que esto nunca se dice, parece que los militares son catadicción, pero también son seres humanos y tienen sus experiencias y hay que prestarles atención. Bueno, pues ya no es tanto la parada cardíaca, sino este colectivo que sufre
muchas situaciones y como están tan militarizados, a veces ellos no pueden contar cosas, experiencias cercanas a la muerte, porque dicen, yo soy un militar, si lo cuento, vamos, se acabó la carrera, ¿no? O sea, por eso la traigo aquí a colación, ¿de acuerdo? Conclusiones. Bien, las conclusiones ya las hemos un poco ido diciendo. No existe un modelo científicamente aceptado que reproduzca las experiencias cercanas a la muerte. Todos los modelos que se han utilizado, de hipoxia, etc., son aspectos parciales de todo el conjunto, ¿de acuerdo? Naturalmente que son necesarios más estudios prospectivos y más amplios para poder, por ejemplo, colectivo militar, y quizás no preocuparnos tanto de si ve una pantalla no sé cuánto, y un poquito más en la percepción y en estos cambios que se producen, o sea, tener un poquito más de flexibilidad mental, ¿no? O sea, no ponernos tanto ahí la meta de, no, yo lo que tengo que demostrar desde aquí para adentro, no, pues igual hay que ponerte un poquito de aquí para afuera. Bien, esto es un poco que nos faltan formas de medir, pero no por eso tenemos que rechazar las experiencias cercanas a la muerte como que no son reales. O sea, es un hecho que miles de personas en el mundo han contado sus experiencias, o sea, algo tiene que haber. Bueno, después, esta es lo que os digo, ¿no? O sea, no se puede negar. Y lo cierto es que por el efecto que causan las experiencias cercanas a la muerte, o sea, merece ya, por el efecto que vemos en la gente que vuelve, creer que existe un lugar al que volvemos después de la experiencia humana. Esto lo dijo Brian Weiss, o sea, que somos realmente seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿de acuerdo? No seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Hay que cambiar un poco el aspecto. Eso ayuda mucho. Así que solo me queda deciros, escuchar el corazón, que es un poco el que nos lleva siempre por el buen camino, y muchas gracias por la atención. Gracias.